Presentándoles este espacio radial en Radio Nacional, el que realizamos todos los sábados de 12 a 1 del mediodía, junto a Julio Mañano y Alejandro Chioboloni, Adriana Humada y quien les habla, Hugo Alberto Elorza. Hacemos este programa en pos de ver desde un punto de vista distinto las realidades que se producen a diario, casi un resumen de la semana se podría decir, Frecuencia Encuentro por Nacional. Hoy los políticos que al decir de Galeano tienen un clon, parece, ¿no? Porque el político ofrece determinadas cosas, contempla determinadas cuestiones de interés de la población, pero el clon cuando gobierna hace todo lo contrario, desconoce lo que dijo el político, según Galeano. También en el programa de hoy el tema glifosato y bueno, lo que eso significa desde el punto de vista de las enfermedades que produce Monte Maíz. También desarrollamos temas referidos a los artistas rosarinos que se han nucleado para defender sus intereses, parece. Y también intervino en el programa de hoy el diputado provincial José María Tesa. No es para perdérselo, por eso lo compartimos, aquí está el programa. Frecuencia Encuentro por Nacional. ¿Quién es el candidato? ¿Cómo se piensa un candidato? ¿Quién crea un candidato? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que nos quieren seducir detrás de una sonrisa de Photoshop instalada en los carteles por nuestras calles? Seguramente esas preguntas también se las hará usted mientras recorre el Rosario y los ve tan lindos y arregladitos como para ir al teatro, vestidas de domingo, maquillados y tan frescos, tan frescos. Bueno, ellos son los que están corriendo hacia el sillón. ¿Y qué tiene ese sillón, por Dios, que atrae tanto? Ese sillón tiene poder, mucho poder, o poco poder. Depende del lugar donde se encuentre, si es una banca en el Consejo o el sillón presidencial. Pero todos esos lugares prometen una cuota de poder a quien la ocupe. Ahora bien, a la mayoría no los conocemos. La pregunta es, ¿ellos nos conocen a nosotros? Muchos de ellos dirán que sí, y que conocen las necesidades del pueblo, y de esos muchos son pocos los que vemos por los barrios fuera de época de campaña. Generalmente se acercan a los barrios solo cuando nos necesitan para la foto. Esa también tiene Photoshop, pero solo para el candidato. Veamos en Rosario. ¿Cuántos de ellos nacieron en Rosario? ¿Cuántos de ellos se embarraban para llegar a la parada del colectivo para ir a trabajar o a estudiar? ¿Cuántas de ellas ayudaron alguna vez a levantar los muebles de la casa cuando se venía la crecida del arroyo? ¿Cuántos se vacunaban en el dispensario? ¿Cuántos saltaban las zanjas para cruzar a la otra vereda? ¿Alguno o alguna ha tenido que caminar más de 20 cuadras para llegar a la escuela? Nunca lo sabremos certeramente por boca de ellos. Toda la información de quienes son está escondida detrás de la sonrisa de Photoshop. Muchos de ellos no conocen los barrios. Algunos creen que Rosario está limitada por Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini y el río Paraná. Lo tienen naturalizado, es parte de su sentido común, el sentido común que construyó la casta. E incluso solo piensan en los problemas de ese espacio y de los ciudadanos que viven dentro de ese espacio, el espacio de la casta. El resto parece haberse fumado, salvo para la foto. Otra categoría de estos actores sociales, conocidos como precandidatos, intentan hacer creer a la gente que durante su última gestión las cosas mejoraron y muestran fotos de inauguraciones antiguas como trofeos de guerras ganadas hace algunas décadas, como es el caso de algunos centros de salud que hoy lucen como bombardeadas desde afuera y desde adentro. La guetificación de la ciudad de Rosario no los roza. Ellos creen que no es cosa de ellos. Se desentienden, son pocos los que hablan de las villas,
Son pocos los que tienen un proyecto político que visibilice ese espacio que el rosarino clase media pacata quiere esconder debajo de la alfombra sojera. No existen políticas urbanas conocidas que le den la posibilidad de ser, de aparecer a esa parte de la ciudad. Detrás de las torres que se levantan soberbias frente al río, debajo de los grandes complejos edilicios de capitales extranjeros, alrededor de los grandes shoppings, existe un pueblo sin Photoshop que la gente linda que se postula no quiere ver. El sillón les tapa el pueblo. Buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy sábado 11 de abril, aquí estamos en Frecuencia Encuentro. Un sábado bastante nubladito, un poco pesado, con probabilidad de alguna lluvia parece. Después les voy a dar los datos para hoy. La temperatura no la sé, ya le digo. Y voy a presentar a mis compañeros. Alejandro Chioboloni, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pegajoso como este sábado. Pegajoso. Julio, mañana que está por allá por el fondo. Hola Julio, compañero querido. Y Hugo Luna. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Adriana, la audiencia, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy todo estoy bien. optimista y contento. Bueno, me alegro mucho. Y te digo en 2 palabras por qué. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque pocas veces, muy pocas veces, las prácticas injerencistas de Washington en los asuntos internos de la Argentina recibieron un rechazo tan firme. Fue nuestra Cancillería argentina que no solo repudió las declaraciones de Roberta Jacobson, la elegida de Obama para esta parte del continente, ¿no? Que criticó públicamente las políticas económicas del gobierno argentino, sino que además responsabilizó a los yanquis por la crisis financiera internacional e hizo referencia al privilegio del que gozan los Estados Unidos porque son los que tienen la maquinita para fabricar el dinero. Sí, algo que me pone muy contento. Por eso me parece bien, me parece, a mí también me pone contento. ¿A vos, Ale? Y sí, la verdad que Roberta me gustó, Roberta, sí. Todos los sábados aquí en Frecuencia Encuentro de 12 a 13 por Radio Nacional. Hablando de cantores y artistas, durante la semana, el día jueves, se realizó una reunión de los distintos sectores del arte de la ciudad de Rosario para llegar a un acuerdo de trabajo, se podría decir. Yo creo que ustedes están más empapados del tema, me gustaría que nos expliquen. La reunión se viene haciendo hace 3 semanas aproximadamente, lo organiza la Fundación Igualar, que convoca no solamente a grupos de artistas de todos los palos, digamos, tanto músicos como artistas, poetas y movimiento cultural en general, que queda fuera de lo que es habitualmente la agenda oficial e incluso la agenda privada, porque esta gente se desarrolla generalmente en los pequeños lugares, en los pequeños espacios, que por X causa han ido cerrando o son bastante perseguidos por la política oficial de la Municipalidad de Rosario. Entonces este grupo de artistas lo que está haciendo es, los actores están bregando por el cumplimiento de la Ley Nacional del Teatro, que fue aprobada a nivel nacional, pero todavía no está sancionada a nivel provincial, y tener una ley provincial de tal. Los músicos tienen su lucha particular y similar también en cuanto a los derechos de los músicos y que se paguen los cánones, que bien se cobra por parte de instituciones como SAIC y demás, o en los lugares privados, el derecho a espectáculo, que no siempre redunda en engrosar la bolsa de los artistas que de eso viven, pero siempre se llaman Benito. Estuve y bueno, la participación no digamos que era mucha la gente que había, pero sí representados distintos sectores del arte. Plásticos no había, pero lo que se trata de hacer es una declaración en conjunto con un documento que de alguna manera en el que podamos ver reflejadas todas nuestras reivindicaciones como músicos, como artistas, locutores, animadores, humoristas, en fin, todos los artistas que estamos deseosos de trabajar. Y lo que se planteaba es más o menos lo de toda la vida, pero ahora bastante acrecentado porque los chicos, había muchos jóvenes, ¿no? Por supuesto, lo que planteaban es que tienen que pagar las bandas, los músicos, para actuar en lugares públicos. ¡Qué barbaridad! Tienen que ir a la gorra, sino, y tal como lo decida la municipalidad, ¿sabes? O si no, tienen que
por ejemplo, llevar a familiares, buscar, por ejemplo, le dice, bueno, para que puedas actuar aquí tenés que traer 20 personas o 50, qué sé yo. Vender la tarjeta. Y si no la traen, o hay algún problema de esos, le retienen los documentos, los instrumentos. No, es una cosa bastante seria lo que ocurre con el manoseo que hay para con los artistas, y sobre todo los músicos y también los actores, sí. Porque hay salas donde si no llegan a un límite de gente, no los dejan subir a actuar, por ejemplo. Hay una historia muy triste con respecto a la categorización del artista, ¿no? El artista es un laburante, es un trabajador, claro. No es un bohemio. Uno cree que puede ser un bohemio, pero su bohemia es elaborada, es construida, es estudiada. Muchos de los chicos que vemos en la calle tocando sus instrumentos son chicos que salen de la universidad, que tuvieron un estudio de 5 o 6 años, universitario, un estudio superior, para llegar a tocar, a hacer realmente, a llevar a cabo su profesión, su vocación. ¿No es cierto? Y hay espacios que están convocando artistas, espacios destinados a ámbitos culturales, le llaman, ¿no? Emprendimientos. Pero, ¿qué ocurre? Que si el artista que van a llevar no le conviene a algún sector que convoca artistas, lo que puede llegar a ocurrir es que le clausuran o no lo dejan actuar. O sea, es un problema bastante serio. Y lo que decías, ya te dejo, Alejandro, lo que decías recién, me acuerdo que en España, ¿no? Si no sos famoso, cuando te preguntan, ¿y de qué trabajas? ¿A qué le pegas? Te dicen, ¿no? Yo soy músico. No, pero en serio, ¿de qué trabajas? ¿No? Acá también pasa, en España, y tiene que ver con una tradición que, por ejemplo, tenemos como la fábula de la cigarra y la hormiga, todos recuerdan, y con esto voy a cerrar. Recuerden que que siempre se dijo que la hormiga trabajaba y trabajaba mientras la cigarra tocaba la guitarra o el violín o lo que fuere, y cuando llega el invierno, la hormiga había acumulado y la cigarra se moría de hambre. Cuando vuelve a la puerta dice, si hubieras trabajado, ahora no tendrías que venir a tocarme a mí, que yo sí trabajé y acumulé. Pues bien, esa es la visión del alienado, del capitalismo más salvaje, que hace que entiendan que solamente el obrero que se rompe el lomo, literalmente, y no aquel que hace arte, sea considerado trabajador. Que si no fuera por esa cigarra que tanto tocaba, mucho peor le hubiera pasado a las hormigas. Gracias, Ale. Gracias, Hugo. 5 de la mañana tenemos en el teléfono en comunicación directa al diputado José María Tesa, que es un gusto saludarlo, Tesa, siempre aquí en nuestro programa. Buenos días, ¿cómo está?